Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que está aquí hoy en esta mañana. Quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a adorar a nuestro Dios. Abra por favor su Biblia en Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 en adelante. Vamos a leer, mis hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Amén. Ahí como título, si usted tiene su Biblia, Reina Valera, como título dice alabanzas en el cielo. ¿Lo está viendo ahí? Dice alabanzas en el cielo. Y dice el versículo 1, es Juan quien tenía esta visión, ¿verdad? Juan el apóstol. Y decía, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de nuestro Dios. Y sí, ¿verdad? A Él le pertenece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, porque todo eso es suyo. Amén. Y versículo 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y verso 3 dice, otra vez diremos, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Versículo 4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Todos vamos a alabar a nuestro Dios, amén, mis hermanos. Dice, así como pequeños como grandes, se refiere no que sean los niños y los adultos, que claro que debe de ser así, pero se refiere a los que tienen eminencia y a los que no tienen eminencia. Todos van a adorar al Señor. Y versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y dice el versículo 7, así que gocémonos, mis hermanos, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos se han preparado hoy en esta mañana para adorar el nombre del Señor? Amén. Vamos a alabarle al Señor con todo el corazón, ofreciéndole nuestras palmas, ofreciéndole al Señor nuestra adoración. Aleluya. ¿Por qué no le ofreces un fuerte aplauso a Él? Aleluya, te adoramos a ti, Jesús. Amén. Dile, alabemos a nuestro Señor, todos los que le teméis, así grandes como pequeños, a una voz proclamar, alabemos a nuestro Señor, todos los que le teméis, así grandes como pequeños, a una voz proclamar. Dile, a ti sea la gloria, toda la honra, honor, alabanza y poder. A ti todo imperio, toda la riqueza, honor, fortaleza y poder. A ti sea la gloria, toda la honra, honor, alabanza y poder. A ti todo imperio, toda la riqueza, honor, fortaleza y poder. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, aleluya, porque el Señor por siempre Él reinará. Sí, Señor, tú reinarás por siempre y para siempre. Dile una vez más a Él. Alabemos a nuestro Señor, todos los que le teméis, así grandes como pequeños, a
a ti, Jesús. Vamos a cantar una vez más. A ti sea la gloria, dile a Él. A ti sea la gloria, toda la honra, honor, alabanza y poder. A ti todo imperio, toda la riqueza, honor, fortaleza y poder. A ti sea la gloria, toda la honra, honor, alabanza y poder. A ti todo imperio, toda la riqueza, honor, fortaleza y poder. Aleluya, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, aleluya, porque el Señor por siempre Él reinará. Oh sí, Señor, tú reinarás por siempre y para siempre tú reinarás, Señor. Te alabamos a ti, Jesús. Aleluya, porque dice su palabra en el Salmo 95: venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo la roca de nuestra salvación. ¿Cuántos dan un grito de júbilo al Señor? ¡Aleluya! Vamos a cantarle todos juntos a Él y decirle: venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Vamos a cantar todos, ¿por qué? Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Aleluya. A Él. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Vamos a cantar todos, ¿por qué? Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Dile por qué. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. ¡Aleluya!
digno, amén. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor, de alabanza y de adoración. Y nosotros te exaltamos a ti hoy en esta mañana, porque queremos proclamar y no encubrir de tu gran amor y contar de generación a generación tus maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos, dile. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. No contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Escucha, escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré, proclamaré y no cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor. Cantarán y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. ¡Aleluya! Sí, Señor, nosotros seremos de los que cantaremos de generación a generación tus maravillas. Dile una vez más, escucha. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré, proclamaré y no cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos
proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré, proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Todos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Última vez. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. ¡Aleluya! Oh, gracias Señor, queremos proclamarte a ti tus maravillas de tu gran poder, Señor, de generación en generación. Y nuestros nietos y nuestros bisnietos contarán y cantarán de tu poder. Amén. Porque digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor, de recibir la gloria, la honra, el poder, la majestad. A ti te pertenecen, Señor. Dile. Digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre me redimiste para Dios. Digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Y miré alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Señor. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Aquel que fue inmolado por nosotros en la cruz. Aquel que derramó su sangre por nosotros. Dile una vez más a Él. Digno
inmolado y con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Y mire alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Al Cordero, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir, díselo a Él, el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Oh, te adoramos. Adórale al único y sabio Dios, a nuestro Señor. Dile y mire alrededor del trono a millones que decían a gran voz. Y mire alrededor del trono a millones que decían a gran voz. Todos. Y mire alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria. Díselo. Poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Díselo a Él. Amén, amén, amén.
aplauso fuerte para el que vive por los siglos de los siglos. Adoremos al que vive, al Cordero que fue inmolado de recibir y digno de recibir toda la gloria. Aleluya. Amén. 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 Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es digno, amén, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el reconocimiento y la majestad. ¿Por qué no le ofreces otro aplauso más fuerte a Él? De gratitud por lo que Él hace con nosotros y por nosotros. Amén. Aleluya. Puedes tomar tu lugar. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos todos contentos, ¿verdad? Es bueno alabar a Dios. Dice la palabra de Dios que allá en el cielo vamos a estar todos juntos, día y noche, alabando al Señor. Lo siento por aquellos que no les gusta alabar a Dios. Se van a dar una aburrida, amados hermanos. Pero gloria a Dios que no va a pasar eso, ¿verdad? ¿Habrá alguien que nos visite en esta noche, en esta mañana? ¿Todos somos de casa? ¿Nadie nos visita? ¿No? No, ¿verdad? Todos somos de casa. ¿Habrá alguien que tenga peticiones en esta mañana? ¿Nadie? ¿Alguien? Hermana. Sí, hermana. Sí, ¿cuál es su petición? Por su hijo. Vamos a orar por su hijo. Amén, bro. Por su abuelita. ¿Habrá alguien más que tenga una petición? Vamos a orar. No, ok, vamos a orar por estas peticiones. Si pueden ponerse de pie, acompañarme para apoyar en oración a nuestro hermano Miguel por su abuelita y por la hija de nuestra hermana Mateo. Señor, venimos. Te damos gracias en esta mañana por por el privilegio que nos has dado de alabarte y glorificarte, Dios mío. Y en esta mañana venimos pidiéndote, Señor, por la abuelita de nuestro hermano Miguel, una vez más, que tú la bendigas grandemente, que tú la arropes, Señor, con sanidad, Señor, que tú la bendigas y la fortalezcas su cuerpo, Dios mío. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. También te pedimos, Señor, por el hijo de nuestra hermana Mati, Señor. Que tú lo bendigas, Padre, que tú lo guíes a toda verdad y justicia. Que tú, Padre bueno y misericordioso, guíes a este joven a toda verdad, Señor, y justicia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le des la fortaleza para que él pueda seguir adelante en tu camino, en tu sendero, Señor. En tu senda, Padre bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús te pedimos. Gracias, Señor, por escucharnos. Puede tomar su asiento, hermanos. Gracias. También vamos a aprovechar la ocasión, amados hermanos, para orar para hacer un recordatorio de este mes, ya que estamos celebrando a los pastores, ¿verdad, hermanos? Vamos a orar por nuestros pastores. Nosotros tenemos Casa de Oración Salga y tenemos la costumbre de orar por un pastor.
En este caso vamos a orar por el pastor Luis Neri de la congregación de Casa de Oración Staten Island. Vamos a orar por el siervo, ¿verdad? Y además, no solamente vamos a orar por él, sino por todos los pastores de casas de oración, ¿verdad? Que el Señor los fortalezca, que el Señor les dé sabiduría. También a los que predican la sana doctrina, amados hermanos. Es muy importante que usted tengan sus oraciones a aquellos siervos, porque ellos se esmeran en predicar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ya no abunda la sana doctrina. Se ven muchas cosas raras en esos tiempos. Y gracias a Dios por los siervos que hacen y predican la sana doctrina, ¿verdad? Ahí donde están, hermanos, acompáñenme en oración. Vamos a orar por los pastores, ¿verdad? Señor, te agradecemos infinitamente, Señor, por todas las bondades y maravillas, Señor, que tú haces en nuestras vidas. En ese momento, Padre bueno y misericordioso, venimos delante de ti, Señor, exponiéndote, Señor, la vida de nuestros pastores de casa de oración. De casa de oración de acá también, Señor, a nuestro hermano pastor Edson López y su esposa, Señor, Laura, nuestra hermana Laura, Señor. Bendígalos, Padre, bendígalos, Señor. Deles sabiduría, Señor, de lo alto, Padre. Dótelos con sabiduría, entendimiento, Señor, para que ellos puedan dar buena palabra, Señor, palabra de vida, Señor, buenos pastos a tus siervos acá, a tu congregación, Señor. Te pedimos, Señor, por el pastor Neri de allá de Staten Island, Señor, bendiga su hogar, bendiga su casa, Señor, su esposa, sus hijos, y déle sabiduría también de igual manera, entendimiento, Señor, enriquécelos de sobremanera para que Él pueda predicar tu sana palabra, Señor, tu santo evangelio. Dios mío, y no solamente por él, también oramos por los pastores de casa de oración, de todas las casas de oración, y por todos los pastores, Señor, que predican la sana doctrina, Dios mío. Por favor, te pedimos, Señor, que usted los mantenga, Padre, en la senda, Padre bueno, misericordioso, y le dé las fuerzas para seguir adelante, a pesar de todo obstáculo que se presente, Dios mío. En el nombre de Jesús también te pedimos. Amén, gloria al Señor. Le voy a pedir a los hermanos que recogen las ofrendas, por favor, que pasen al frente. Vamos a recoger las ofrendas, ¿verdad? Y mientras ellos recogen la ofrenda, vamos, vamos a esperar que pasen y recojan las ofrendas. La Biblia, amados hermanos, una vez más dice la palabra de Dios que el que vaya a ofrendar, que no lo haga con tristeza ni con dolor. Vamos a hacerlo con alegría. Todos lo van a hacer con alegría, ¿verdad? No por un deber, porque tenemos que darlo, ni con tristeza. Vamos a darlo porque el Señor ha hecho grandes maravillas en nosotros, ¿verdad? Que son demasiadas. Si usted las enumerara, amados hermanos, no acabaríamos. No acabaríamos y se escribirían libros y libros contando las maravillas del Señor, ¿verdad? Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, presentándote estas ofrendas, Dios mío, que hacemos para ti, para tu obra, Dios mío. No que tú las necesites, Señor, pero es necesario, Padre, ofrendar y diezmar para que tu obra siga adelante, Dios mío. Bendice a cada hermano que ofrenda con gozo, con alegría, Señor. Pedimos que tú los bendigas de sobremanera, Señor, los prosperes, Señor, en todos sus caminos, Dios mío, y ellos puedan así también, pues, trabajar, Señor, con alegría para darte a ti lo que tú te mereces, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias una vez más, Señor. Mientras nuestros hermanos pasan a recoger la ofrenda, nosotros vamos a hacer los anuncios. Por favor, acompáñanos los miércoles, amados hermanos. Los miércoles tenemos servicio de oración a las 7. Acompáñanos. Hemos visto las maravillas de Dios. Dios ha contestado peticiones. Ya hermanos acá han testificado grandemente que Dios nos ha contestado, ¿verdad? Pero no vamos a venir porque Dios va a hacer cosas en nosotros, sino por agradecimiento. Todas las cosas que Él nos da, ¿verdad? Sin merecerlo, porque es por gracia.
También tenemos reunión los viernes. Acompáñenos los viernes, no se lo pierda, no se pierda la palabra de Dios. Es maravilloso, es dura la palabra, pero es pan para nosotros, para nuestra alma, amados hermanos, para que nosotros crezcamos en la palabra. No se pierda los miércoles ni los viernes. Y que, bueno, de igual manera los domingos a las 10:30, no falte, amados hermanos, siga constante, amén. Bueno, también se le recomienda a los hermanos que cuando tomen, los que toman agüita, ¿verdad?, que se siéntense después de cantar, porque da mucha sed. Al contrario, yo tengo sed ahorita, ¿verdad? Me voy a tomar una agüita o un tecito que me compré. Aguarde su botellita. Si todavía está llena, pues llévesela de regreso. Si ya está vacía, por favor tómese el tiempo de depositarla allá atrás, ya sean los basureros o en el recycler, ¿verdad? ¿Lo vamos a hacer? Gloria a Dios. También se les pide de manera amable, amados hermanos, que los que tienen teléfono, por favor lo pongan en el vibrador o lo puedan apagar, para que cuando escuchen el mensaje no se distraigan, ¿verdad? Y puedan escuchar todo lo que el Señor tiene para ustedes, ¿verdad? ¿Lo vamos a hacer? Yo primero. Es más, lo voy a apagar ahorita, Siguieron el ejemplo, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, también nuestro hermano Isidro es el encargado de agarrar los nombres de los hermanos que estamos ayunando cada día durante toda la semana. Si usted no está anotado, por favor, ve al hermano Isidro al final para que se pueda anotar y así pues poder ayunar entre la semana, ¿verdad? Y visita al hermano el hermano Isidro. También nuestro hermano Ulises tiene una reunión con los jóvenes, ¿verdad? Después del servicio. Bueno, en la tarde a las 4, parece que tienen un paseo, ¿verdad? Un convivio, tienen un convivio. Los jóvenes, por favor, que vayan ahí, por favor, a las 4 de la tarde, ellos se estarán yendo, ¿verdad? Y sin más preámbulo, amados hermanos, vamos a pasar a lo que es la palabra, el consejo de la palabra de Dios, amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias. Los niños pueden pasar a sus salones, por favor. Muy bien. Bueno, pues les saludo una vez más, mis hermanos. Qué bueno que se decidió venir hoy en esta mañana para escuchar la palabra del Señor. Pues vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de los Hechos, con el nombre de la serie La misión de la iglesia. Y ahorita estamos ya por el tema número 42 ya, mis hermanos, de esta serie. Donde le titulé ¿Estamos dispuestos a la palabra? A manera de pregunta, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a la palabra? El texto base que vamos a estudiar hoy entonces, vamos a iniciar nuestro capítulo 17 a partir del versículo 1 hasta el versículo 12, si es que el Señor nos lo permite y el tiempo nos alcanza, estudiaremos estos 12 versículos hoy en la mañana, ¿sí? Así que, entonces, ¿cuál es el título de la enseñanza de hoy, mis hermanos? Estamos dispuestos a la palabra. Entonces, como el título se llama Si estamos dispuestos a la palabra, vamos a comenzar definiendo la palabra disposición, ¿sí? Mire, la palabra disposición es ordenación de algo. Ordenación de algo de la forma conveniente para lograr un fin. Eso es la disposición. Es lograr metas, es lograr objetivos. Eso es disposición. Y el ser humano, mis hermanos, está diseñado para lograr metas. El ser humano está diseñado para lograr objetivos. Y hay un sinfín de metas que uno se puede llegar a fijar, ¿sí o no? Pero en lo general lo voy a definir en dos tipos de metas, mis hermanos. Las metas terrenales y las metas espirituales, ¿sí? Las metas terrenales tienen que ver con nuestro trabajo, por ejemplo, ¿sí? Todos debemos disponernos
para conseguir nuestras necesidades básicas. Debes de disponerte para ir a tu trabajo, para llegar a tiempo, para cumplir con las actividades que se te indican, y debes de estar dispuesto a esa actividad, tu trabajo. Por ejemplo, hay otra actividad que es estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes que están aquí hoy, que van a tener su reunión, pues los jóvenes deben de estar dispuestos al estudio, deben de disponerse para prepararse, arreglarse, peinarse, lavarse los dientes, ¿verdad? Y ahí está la mamá diciendo, lávate los dientes antes de irte a la escuela, ¿no? Y se van y se tienen que disponer para ir a estudiar, ¿sí? Entonces, todos debemos de disponernos para conseguir nuestras necesidades básicas. Ahora, ¿cuáles son estas necesidades básicas? Las necesidades básicas son el sustento y el abrigo, ¿sí? Estoy hablando de lo terrenal, sustento y abrigo. Y el sustento, mis hermanos, tiene que ver con la comida. El abrigo tiene que ver con el vestido, pero también tiene que ver con el techo, ¿verdad? Y estas son las necesidades que la Biblia nos indica, ¿verdad? Sustento y abrigo. Y sabe una cosa, mis hermanos, vivimos en una sociedad consumista que vuelve otras cosas en necesidades. Por ejemplo, el teléfono celular, ¿verdad? Los jóvenes, si no traen un teléfono celular, sienten que se quieren morir, ¿verdad? Y ya salió el nuevo iPhone 50, no sé qué número va, ¿verdad? Ya ve que ya van como en el 2000, no sé qué número va. ¿Qué número va de iPhone? El 13, ya ven, están al día los hermanos. Ya salió el 13 y tú tienes el iPhone 8 y ya sientes que estás en gran tribulación porque necesitas obtener el nuevo celular, ¿verdad? Porque las fotos de tu iPhone 8 pues no salen muy bien, y las del 13 traen una cámara de 4, ¿verdad? 4 cámaras. Entonces tú tienes esa necesidad, pero la sociedad consumista es lo que ha vuelto, ¿verdad? Necesidades, otras cosas que realmente no lo son. Mire, cuando yo era joven, ¿verdad? Antes nadie traía teléfono celular, solamente la gente rica traía teléfono celular, ¿verdad? Y no era necesario un teléfono celular. Uno iba a un teléfono público, le ponía una moneda y podía hacer una llamada, si es que estaba desocupado, porque si no tenías que hacer fila, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? No se hagan, hermanos, son de mi edad. ¿Verdad? Entonces, hoy en día los jóvenes, si no traen un teléfono celular, no pueden vivir sin él, ¿verdad? Entonces, hemos cambiado nuestras prioridades y nuestras disposiciones, ¿verdad? Y convertimos nuestras necesidades que no son en necesidades, ¿sí? Ahora, entonces nosotros debemos de disponernos, mis hermanos, para conseguir y lograr estas metas que tienen que ver con nuestras necesidades básicas que le acabo de mencionar. Amén. Y por otro lado, están también las metas espirituales, las cuales tienen que ver con la necesidad interna del hombre. Esa es una meta espiritual. Nosotros, a diferencia de los animales, por ejemplo, nosotros estamos constituidos, mis hermanos, en espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Los animales no tienen espíritu, así que si usted estaba preocupado qué le habrá pasado a Firulais, a su perrito que se murió, no se preocupe, él ya está enterrado, ¿verdad? Pero ellos no tienen alma. Ellos, los perritos, no están en el cielo y no están en el infierno tampoco, por si estaba preocupado. Entonces, el espíritu, mis hermanos, es lo que vuelve al Señor, ¿sí? Y esta necesidad espiritual está en nosotros mismos, y es la necesidad de adorar, por ejemplo. Esa es una necesidad espiritual, de adorar. Y esa es la meta suprema del hombre, mis hermanos. Si vemos nuestra Biblia, nos daremos cuenta que Pablo le habló a los corintios y les dice: las profecías pasarán, las lenguas van a pasar, dijo Pablo a los corintios, ¿verdad? El conocimiento va a pasar, pero cuando venga lo perfecto, dijo Pablo, ¿verdad? Ahí en Corintios, es decir, cuando estemos en la presencia de Dios, ¿sí? Ya no va a haber necesidad de estas cosas. Y eso dice Apocalipsis, ¿verdad? Que ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor,
Eso es lo que dice. Y el Señor enjugará, es decir, limpiará toda lágrima. Qué maravilloso es esto, ¿no lo cree? También en Apocalipsis vemos la teoría de la adoración que es eterna, por ejemplo. Y vemos a multitudes de toda tribu, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, que están adorando a una sola voz, diciendo: aleluya, nuestro Dios poderoso reina. ¿Qué es lo que estábamos cantando hace rato, verdad? Y vemos entonces que la adoración va a continuar eternamente. Por eso decía mi hermano José Luis, si usted se aburre cuando está adorando, pues que eso no pase, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer eternamente, mis hermanos. ¿Cuántos lo quieren hacer eternamente? Vamos a adorar al Señor. Y esa es una necesidad espiritual en el hombre. Lo que nosotros hacemos aquí es solamente un ensayo para lo que vamos a hacer allá en el cielo. Amén. Así que si a usted no le gusta adorar, pues ¿sabe qué? El cielo no es una opción para usted, porque allá en el cielo se va a adorar eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Por siempre y para siempre, ¿sí? Entonces hoy en esta mañana, mis hermanos, nos vamos a enfocar entonces en las metas espirituales. Y al final, como le dije, si Dios lo permite, evaluaremos qué tan dispuestos estamos, escuche bien, dispuestos estamos para estas metas espirituales. Vayamos por favor a leer Hechos 17, 10 y 11. Hacemos una oración y comenzamos con el desarrollo de nuestro tema. Hechos 17, 10. ¿Lo tiene? Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y yo quiero que ustedes recalquen esta palabra, solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias a ti hoy en esta mañana, una vez más por la bendición que nos das de estar reunidos para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre y dar de lo que tú nos has dado. Y ahora nos disponemos para recibir esta palabra que tú tienes para nosotros. Hoy nos disponemos para que nos instruyas, para que nos hables, nos transformes y que podamos salir de aquí haciendo lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en este capítulo 17, mis hermanos, veremos el segundo viaje misionero de Pablo y de su equipo. ¿Quiénes eran los que conformaban el equipo misionero de Pablo? ¿Lo recuerdan, mis hermanos? Era Pablo, ¿verdad? ¿Quién más? Silas. ¿Quién más? Timoteo y Lucas, ¿verdad? Era el equipo que conformaba, el equipo misionero que conformaba que conformaba pues el equipo misionero de Pablo, ¿verdad? Ahí, ese era el equipo de misionero. Entonces, ellos fueron guiados, este equipo de misioneros, fueron guiados por el Espíritu Santo a un lugar llamado Tesalónica, ¿sí? Ahí lo va a ver usted en el versículo 1 de Hechos 17. Dice ahí: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Y déjenle hablo un poco de esta ciudad de Tesalónica para poder entrar en el contexto. Tesalónica, mis hermanos, era una ciudad fuertemente impregnada por la cultura griega. Y aunque estaba bajo el imperio romano, esta ciudad gozaba de cierta autonomía. Tenía ciertas libertades para gobernarse por sí mismas, esta ciudad. Los habitantes de Tesalónica, mis hermanos, eran conocidos por gente deshonesta. Era conocido así esta ciudad, por gente deshonesta, por ser gente poco dispuesta para trabajar, ¿verdad? Pero muy dispuesta para estafar.
A esta gente así se le conocía de esta ciudad. Algunos comparan a Tesalónica, mis hermanos, con Las Vegas de hoy. Es lo que comparan. O sea, Las Vegas de aquel entonces era Tesalónica, mis hermanos. Porque había mucha inmoralidad, mucha deshonestidad. La inmoralidad sexual estaba a la orden del día en esa ciudad de Tesalónica. Y saben, mis hermanos, la inmoralidad afecta a la familia. ¿Cuántos lo saben? La inmoralidad afecta a la familia. ¿Cuántos divorcios se han efectuado a causa de la infidelidad matrimonial, a causa de esa canita al aire? Se han efectuado muchos divorcios a causa de eso. Ahora imaginen, mis hermanos, cómo estaban esas familias allí en Tesalónica. Y como en toda ciudad comercial había una gran diversidad también de culturas en esta ciudad de Tesalónica, ¿verdad? Como aquí en Estados Unidos hay una diversidad de culturas, ¿verdad? Usted a donde quiera que vaya ve de todos los colores y de todos los sabores y de todas las naciones, ¿verdad? Entonces, a esta ciudad de Tesalónica fue donde el Espíritu Santo guió al equipo misionero de Pablo. Y dice ahí que llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Inmediatamente, ¿verdad? En cuanto ellos llegaban a una nueva ciudad, el equipo misionero, pues ellos buscaban una comunidad judía, ¿verdad? Una comunidad de gente que buscara a Dios. Es lo que hacían ellos. Y esta comunidad, se supone, ¿verdad?, se unían al menos con 10 varones. Una sinagoga se conformaba con 10 varones. Con eso ya era posible formar una sinagoga. ¿Se acuerda que se lo dije la vez pasada? Si no había 10 varones en una sinagoga, no podría formarse. Así hubiera 50 mujeres, esa era la costumbre de ellos. Pero en esa sí había una sinagoga, en esa ciudad, ¿verdad? Y formaban entonces una sinagoga. Y en ese lugar, mis hermanos, la sinagoga, se suponía que allí encontrarían a personas con una meta espiritual, se supone, ¿no? Se supone que cuando nosotros venimos a este lugar vamos a encontrar personas con una meta espiritual, ¿sí o no? Y se fija cómo está conectando entonces esto con lo que le decía yo al principio, porque hoy en día se convoca a creyentes, mis hermanos, y en vez de guiarlos, ¿verdad?, hacia metas espirituales, se les guía hacia metas terrenales. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza del viernes que le dije? ¿Qué era lo más importante para Jesús? ¿Lo espiritual o lo terrenal? ¿Se acuerdan? Era lo espiritual lo más importante. Porque Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Eso fue lo que dijo Jesús. Debemos buscar primeramente, ¿qué, mis hermanos? El reino de Dios y su justicia, y las metas terrenales vendrán por añadidura. Primero tenemos que buscar las metas espirituales, mis hermanos, primeramente, antes que lo terrenal. Versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, porque era una costumbre que tenía Pablo, fue a ellos, ahí a la sinagoga. Pablo fue, y por 3 días de reposo, es decir, por 3 semanas, ¿verdad?, discutió con ellos. Hubo un diálogo, hubo una discusión, mis hermanos. Pablo, mis hermanos, primero fue a la sinagoga y predicó allí. ¿Y qué fue lo que predicó Pablo? Pablo predicó sobre Jesús, que fue crucificado y resucitó de los muertos, y a los judíos y a los gentiles temerosos de Dios escuchaban ahí. Y había varios aspectos notables sobre la manera en que presentaba a Jesús Pablo, ¿verdad? Porque dice ahí que Pablo discutió con ellos por medio de las escrituras. Estaban ahí discutiendo. Mire, en inglés la palabra utilizada es reasoned. Espero estarlo pronunciando bien, porque mi inglés no es very good. Reasoned. ¿Sí se pronuncia así, hermanos, los que hablan inglés? Reasoned. ¿Cómo se pronuncia? Reasoned. Reasoned. Termina al final con T, ¿no? Reasoned. ¿No? Sí, es como reasoned, se escribe reasoned, como de razonar, ¿no? Que significa razonar. ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo? Reasoned. Ok, ahí está. Ya aprendí una palabra nueva, hermanos. Siempre debemos estar dispuestos, hablando de la disposición, ¿verdad? Debemos estar dispuestos a aprender. Reasoned. ¿Sí? Reasoned. Ok.
Ahí está. Que significa razonar, ¿verdad? La palabra griega traducida como reasoned es la raíz de la palabra inglesa para diálogo. Es la palabra que se está utilizando aquí, diálogo. Es decir, que había un intercambio, mis hermanos, de preguntas y respuestas entre Pablo y la gente que estaba en la sinagoga. El diálogo con ellos, mis hermanos, estaba ahí por medio de las escrituras. Pablo les mostraba con las escrituras quién era Jesús, y ellos estaban en contra de quién era Jesús. Lo vamos a ir viendo. Entonces, mis hermanos, en las sinagogas es donde se suponía que las personas irían con una meta espiritual, ¿sí o no? Se supone. ¿Qué fue lo que llegó Pablo exponiendo en la sinagoga ahí en Tesalónica? ¿Qué fue? Vayamos en el versículo 3 para que veamos qué fue lo que Pablo expuso allí en la sinagoga. Versículo 3 dice: declarando y exponiendo. Fíjese, eso es lo que estaba haciendo Pablo, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, dice él, ¿verdad? Decía él, es el Cristo. Eso es lo que dice el versículo. Pablo hizo el trabajo, mis hermanos, de exponer, y esta palabra literalmente significa abrir, ¿verdad? Lo que Pablo hizo al exponer las escrituras, él estaba abriendo. Pablo abrió las escrituras con claridad y sencillez. Es decir, Pablo les estaba abriendo el entendimiento. Pablo les estaba abriendo una nueva forma de entender y conocer las escrituras. ¿Sí? Es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo hizo el trabajo de demostrar que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Pablo estaba dando evidencia, estaba probando, mis hermanos. ¿Qué significa esta palabra probar? Significa poner junto a, o también presentar ante. Y la idea, mis hermanos, es presentar evidencia persuasiva a los oyentes de quién era Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, Pablo dio énfasis en todo esto de quién es Jesús. Entonces, Pablo decía: Jesús, a quien yo anuncio, ¿verdad?, es el Cristo. ¿Y cuántos de nosotros vamos y anunciamos a Cristo? Le decimos a la gente: mira, yo conocí a Cristo y Cristo me salvó, Él resucitó y Él murió en la cruz por nosotros, y ahora está sentado a la diestra del Padre y un día vendrá. ¿Sí lo predicamos así? ¿Verdad? Porque eso fue lo que hizo Pablo, y nosotros también debemos de hacerlo. ¿Está de acuerdo conmigo? No fue Pablo a exponer sus ideas, ¿verdad que no? No lo vemos allí. No fue a exponer sus experiencias. Tampoco fue a exponer sus anécdotas, ¿verdad? Y no venimos a eso, mis hermanos, porque algunos llegan a iglesias donde se predica bíblicamente y dicen que está bien aburrido. Ay, es que ahí es pura Biblia. Qué aburrido, pura Biblia, pura Biblia. Ya me enfadé, ya me aburrí. Pero venimos a eso, ¿no, mis hermanos? A estudiar la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No venimos a escuchar las chocoaventuras del pastor, mis hermanos. Venimos a estudiar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo no llegó exponiendo sus metas, no llegó exponiendo sus experiencias, él llegó exponiendo a Jesucristo, mis hermanos. Su meta, su objetivo de Pablo, mis hermanos, era muy claro, y era que sus oyentes recibieran vida eterna. ¿Sí? Imaginen, mis hermanos, el desperdicio que muchos están experimentando hoy en día, a estas horas, en muchas iglesias. Van a lugares en donde se supone que deben oír las palabras de vida eterna, ¿sí o no? Y oyen algo muy diferente y se privan de llegar a la vida eterna. ¿Sí? Porque Jesús dijo ahí en Juan 17:3, yo se lo leo. Juan 17:3, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que conocer quién es el Padre y quién es Jesucristo.
Esa debe de ser nuestra meta. Amén, mis hermanos. Jesús mismo dijo eso. La vida eterna no son casas, la vida eterna no son autos, no es vestir ropa de marca, porque cuando te mueras, ¿a dónde se va a ir todo eso? No te lo vas a llevar, se va a enterrar. Si puedes tú poner en tu testamento que me entierren, ¿verdad? Que me entierren con mi auto. Yo por ahí me acuerdo que escuché en una noticia de alguien que dijo que lo enterraran con su camioneta. En serio, y lo enterraron así, ese fue su último deseo. Y cavaron un hueco enorme, pusieron el cajón y encima la camioneta, porque pues él quería que lo enterraran con su camioneta. Pero ¿se la pudo llevar? Claro que no, ¿verdad? La camioneta estaba enterrada. Yo creo que después alguien fue y la escarbó y la sacó y se la llevó, ¿no? Pero así es esto, mis hermanos. Si Jesús mismo dijo eso, la vida eterna, como le decía, no son casas, no son autos, no es ropa de marca, porque cuando te mueras no te vas a llevar nada. Amén. Tus bienes se convierten en males, mis hermanos, porque los hijos se andan peleando por lo material. ¿Cuántos han visto familias peleándose por las cosas materiales? Yo por eso ya le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vende mi guitarra cuando yo me muera, para que no se peleen mis hijos por ella. Entonces, mis hermanos, fue aquí en Tesalónica en donde hubo personas que extendieron la mano para recibir el regalo de la vida eterna, aquí en Tesalónica. Versículo 4 dice: y algunos de ellos, de los que estaban ahí en esa sinagoga, ahí en Tesalónica, ¿qué dice el versículo 4? Que algunos de ellos, algunos, ¿verdad? No dice que todos, algunos, ¿qué? Creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Cuando creemos, mis hermanos, hay una unión, ¿sí o no? Hay una unión. Mira, yo por ejemplo ahorita yo veo a los jóvenes, están unidos ahí atrás. Hay una unión todos, ¿sí o no, jóvenes? Ay, por pena no quieren contestar. Qué penosos son los jóvenes, ¿verdad? Mire, cuando nosotros creemos, hay una unión. Si tú ves a alguien que se aísla, algo no anda bien con esa persona. Alguien que se aísla no anda bien. Pero si ha creído, se junta con los que hablan las palabras de vida eterna, ¿sí o no? Y algunos de ellos creyeron. Entre los oyentes, mis hermanos, hubo una buena respuesta de algunos. Estaban dispuestos, tenían la disposición, estaban con su corazón dispuesto a recibir la palabra, y no solo recibirla, sino también creerla. ¿Sí? Dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. La mayoría de ellos, mis hermanos, de hecho una gran multitud, eran griegos piadosos. ¿Qué significa esto? Que eran personas que eran prosélitos, que se habían convertido al judaísmo, ¿verdad? Que no eran judíos de nacimiento, pero que pues se habían adoctrinado para recibir el judaísmo. Entonces, estas personas que no eran judías de nacimiento, o sea, griegos piadosos, dice también que eran mujeres, había muchas mujeres nobles, ¿verdad? Judías, no pocas. Y una vez más, Lucas hace referencia a las mujeres, ¿lo ve ahí? Las mujeres son muy importantes en las iglesias, mis hermanos. Algunos dicen que estas mujeres eran de la alta sociedad, es lo que dicen los historiadores. Pero sin lugar a dudas, mis hermanos, el trabajo de Pablo en Tesalónica, pues realmente tuvo éxito. No hubo multitudes, porque muchos dicen, no, si una iglesia está llena, es una iglesia de éxito. No, tuvo éxito porque recibieron la palabra, porque la gente estaba dispuesta a recibir la palabra, porque una gran multitud creyó, no pocos. Y de aquí va a seguir, va a surgir la iglesia de Tesalónica. Y era una iglesia, una congregación diversa, de ahí de Tesalónica. Entonces, mis hermanos, cuando Pablo estuvo en Tesalónica, recibió apoyo financiero de la iglesia en Filipos. Fíjese, los filipenses apoyaban a Pablo. Ahí lo puede usted encontrar en Filipenses 4, 15 y 16. Y los filipenses contribuyeron con este exitoso trabajo ahí entre los tesalonicenses, mis hermanos. Ahora,
Está claro que no toda la audiencia en la sinagoga de Tesalónica estaba dispuesta a creer, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, ¿sí o no? Que no toda la audiencia estaba dispuesta a creer. Cuando alguien está dispuesto a la palabra, mis hermanos, se distrae. Alguien que no está dispuesto más bien a la palabra, se distrae hasta cuando pasa una mosca. Tú ves que pasa una mosca y ya te distrajiste. Y luego después, ya que dejaste de verla hasta dónde llegó la mosca, volteas hacia adelante y ya te perdiste en qué se quedó. Y le preguntas al de al lado: oye, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué dijo? Y fue nada más una distracción leve, ¿sí o no? Y muchos piensan que se trata solo de cumplir, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta cuando la audiencia está receptiva, por ejemplo. De aquí se ve todo, mis hermanos. ¿Quién está receptivo? ¿Quién está platicando? ¿Quién está viendo el celular? ¿Quién está distraído? ¿Quién se está durmiendo? De aquí se ve todo, mis hermanos. Así como todos me ven a mí aquí, yo a todos los veo, mis hermanos. No se me escapa ni uno. Entonces, aquí yo puedo ver cuántos están dispuestos a la palabra, ¿sí? Aquí estoy viendo. Así como en un funeral, ¿no? ¿Cuántos han estado en un funeral? Yo creo que más de algunos hemos estado en un funeral. La mayoría de la gente, si no es que todos, mis hermanos, están muy receptivos. ¿No se ha fijado en eso? A mí me gusta ir a los funerales, porque cuando tú predicas la palabra, la gente está dispuesta a recibirla. Están atentos, no se oye ni un ruido. Y si se cae un alfiler, se escucha. Porque están todos atentos, receptivos, dispuestos a la palabra. Hasta dan ganas de traerlos para acá a la iglesia, ¿verdad? Vénganse, vamos, así jalarlos, así subirlos en un tráiler y vámonos todos, ¿no?, a la iglesia. Y a veces, mis hermanos, tomamos familiaridad con las cosas espirituales, ¿no lo creen? A veces somos tan familiares ya con las cosas espirituales, lo vemos ya tan normal y caemos a veces en la irreverencia. Pero la palabra de Dios merece toda reverencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, cuando, por ejemplo, usted va al cine, hasta quiere llegar temprano, ¿sí o no? Porque ¿cuánto le costó el boleto en el cine? Y más si va a un 3D o uno de esos. Mire, el boleto más barato en el cine cuesta ¿cuánto? ¿$8? ¿Cuánto cuesta un boleto de cine? Yo tengo mucho que no voy al cine, mis hermanos. Desde la pandemia que no voy. Ay, no es cierto. ¿Cuánto? $12 mínimo. 12, fíjense, $12. Y como pagaste un boleto de $12, quieres llegar antes, quieres llegar a tiempo, quieres ser de los primeros para alcanzar un buen lugar, ¿sí o no? Uno donde se ve la pantalla bien, que no estés hasta mero adelante para que no estés así viendo la pantalla, ¿verdad? O hasta mero atrás, algunos sí, hasta mero atrás para que se vea todo bien suave. Y muchos quieren llegar temprano al cine para alcanzar un buen lugar y no perderse ni los anuncios, ¿no? Y ahí estás con las palomitas, ¿no? Tienes que llegar a formarte por las palomitas. Ya les estoy dando ideas, ¿verdad, hermanos? Saliendo de aquí se van a ir al cine algunos, ¿no? ¿Verdad? Pero no se quieren ni perder ni los anuncios. Pero eso sí, cuidado con que suene el celular, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace cuando suena el celular? ¿Ya ve? ¡Shh! ¡Shh! ¡Cácaro! ¿No? Paga ese celular. No, y ni se diga si hay por ahí un niño hablando. Shh, también, ¿no? Hasta más fuerte le haces. No quieres que nadie te interrumpa, porque quieres ver tu película, ¿sí o no? Pero la exposición de la palabra, mis hermanos, ante la exposición de la palabra, no guardamos esa reverencia. Mire, Eclesiastés 5:1, si gusta dejar un apartado ahí, y vayamos y leamos Eclesiastés 5:1, por favor. Cuando lo tenga, dígame amén. Mire, Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, vea la instrucción que nos está dando Salomón a través de este versículo. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué dice? Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Suena duro, ¿no, mis hermanos? Pero la palabra de Dios es lo que nos enseña, es lo que nos instruye. Y el siguiente versículo, mis hermanos, nos da el motivo por el cual algunos judíos cuestionaban, interrumpían también a Pablo en la sinagoga.
ahí en Hechos 17, versículo 5, vamos a ver cuál era el motivo por qué algunos judíos cuestionaban e interrumpían a Pablo. Y es de muy mal gusto eso, ¿verdad? Cuando alguien está hablando, que lo interrumpas. Y así le pasaba a Pablo. Vea el versículo 5, ¿lo tiene? Entonces los judíos que no creían, porque ya dijimos que hubo unos que creyeron, pero hubo unos que estaban dispuestos y otros que no estaban dispuestos, no creyeron. Entonces los judíos que no creían, por eso interrumpían, mis hermanos, porque no creían. Por eso cuestionaban, porque no creían. No estaban dispuestos a oír lo que las escrituras decían sobre Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Y a pesar de que estaban en el lugar donde iban a buscar la voluntad de Dios, porque recordemos que Pablo fue a la sinagoga donde se supone que todos iban a buscar la voluntad de Dios, ¿sí o no? Pero no todos estaban dispuestos a recibir, ¿sí? Ellos habían determinado, los judíos que no creyeron, habían determinado en sus corazones no creer en lo que decía Pablo acerca del Mesías sufriente. No estaban dispuestos, mis hermanos. Y qué triste, ¿no? Y poco práctico, por no decir otra cosa, es ir a una iglesia y decir: no voy a recibir todo lo que vayan a decir. Esto sí, esto no. Como si fuera un buffet, ¿no? Esto sí lo recibo, esto no lo recibo. No voy a recibir todo lo que tengan que decir. Es triste eso. Y es muy poco práctico, mis hermanos. Pero aquí yo haría una pregunta. ¿Existirán creyentes incrédulos? ¿Usted qué dice? Algunos se asentaron con la cabeza, pero yo le vuelvo a preguntar a los que no, a los que todavía están pensando y meditando: ¿habrá creyentes incrédulos? No le escuché. Sí, así es. Sí. Ya lo vimos el viernes, ¿lo recuerda? Los que estuvimos aquí el viernes, con los simpatizantes, los que eran simpatizantes, ¿lo recuerda? Que van cada domingo a la sinagoga, pero en su corazón han determinado no creer en Cristo. Solamente son simpatizantes de Cristo. Mire, creer en Cristo como Salvador tiene muchas implicaciones. Creer en Cristo como nuestro Salvador. Una de ellas es: todo aquel que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, niéguese a sí mismo. Y pues, ¿a quién, o más bien quién quiere negarse a sí mismo, verdad? ¿Quién quiere negarse a sí mismo? ¿Quién quiere negarse a sus sueños? ¿Quién quiere negarse a sus proyectos? ¿Quién quiere negarse a su carnalidad? ¿Quién? Pocos. Son pocos los que quieren negarse. Eso implica el ser cristiano, el seguir a Cristo, el creer en Cristo. Es un precio muy alto, mis hermanos, que se paga el creer en Cristo. Pero al final, ¿sabe qué? Al final es una bendición creer en Cristo. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es: ¿para dónde quieres que le dé, hijo? Eso no dice Jesús, ¿verdad? ¿Para dónde quieres que yo le dé? Yo te sigo y te bendigo, yo bendigo tu camino. Eso no dice Jesús, ¿verdad que no? Es una decisión, mis hermanos, que uno tiene que tomar. Eso es lo que implica creer en Cristo como nuestro Salvador, mis hermanos. Es poner nuestra vida en sus manos y decir: Señor, aquí está mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Eso implica ser cristiano. Ser hijo de Dios es ser alguien gobernable por Cristo, por Dios. ¿Cuántos estarían dispuestos a decirle: Señor, aquí está mi vida, haz de mí lo que tú quieras? Entonces la falta de fe, mis hermanos, porque vimos que no creían algunos judíos, ¿verdad? La falta de fe desencadena otros pecados, mis hermanos. Y es lo que dice la siguiente parte de este versículo 5, ¿verdad? Fíjese, dice allí que entonces los judíos que no creían, ¿qué hubo con ellos? Teniendo celos. Ahí está otro pecado. No creían y luego aparte hubo celos, ¿sí?
Su incredulidad, mis hermanos, desencadenó celos. La intención de Pablo y de Silas no era llegar a la sinagoga y dividir. La verdad que no era la intención de Pablo y Silas dividir la sinagoga. Decir, ¿quién se va con nosotros y quién se va con los judíos? Esa no era la intención de Pablo y Silas. No, la intención de Pablo y Silas no era decir, ¿quién se va con melón y quién se va con sandía? ¿No recuerda ese tema? No era su intención, mis hermanos. La intención era que todos recibieran el evangelio. Esa era la intención de Pablo y Silas, que todos recibieran el evangelio, que todos creyeran, ¿verdad?, en Cristo, y que esa sinagoga se convirtiera en una iglesia cristiana. Esa era la intención de ellos, mis hermanos. Pero como no fue así, ¿verdad? Fíjese lo que continúa diciendo este versículo 5. Estaban llenos de celos, ¿y qué fue lo que hicieron aparte? Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. ¿Verdad? Igual como pasó en Antioquía, ¿verdad? Allí en Pisidia, ¿verdad? En Iconio, en Listra, en el primer viaje misionero de Pablo. Pablo también recibió oposición por la multitud, incitada por gente envidiosa entre el pueblo judío. Igual, a donde quiera que iban, tenían envidia y celos. ¿Por qué? Porque estos hombres judíos pues querían adoctrinar a la gente en el judaísmo, a los griegos. Y los griegos pues ahí iban paso a pasito, ¿verdad? Como que sí, como que no. Pero nomás llegó Pablo. ¿Cuánto duró Pablo instruyendo a la gente en la sinagoga? 3 días. 3 días de reposo. Estuvo instruyendo, enseñando 3 semanas, vamos a ponerle, ¿verdad? Durante 3 sábados, días de reposo. Y ya con esos creyeron muchos. Y entonces les dio celo. Oye, esos acaban de llegar y ya mucha gente cree en lo que están diciendo. Y nosotros que tenemos años aquí en Tesalónica, apenas tenemos los 15 aquí, ¿verdad? Es lo que estaba pasando. Entonces recibieron oposición por la multitud, incitada por gente envidiosa entre el pueblo judío. Y luego continúa diciendo el versículo: y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Wow, qué tremendo. Sus celos, mis hermanos, se manifestaron y trataron de dañarlos ahora físicamente. Era lo que pretendían, dañar físicamente a estos misioneros. ¿Se fija cómo la incredulidad desencadena otros pecados? ¿Sí lo está viendo allí? Celos, desencadenaron celos de incredulidad. Deseos de dañar físicamente a alguien. Y aquí tenemos a 2 grupos de personas que se reúnen para buscar a Dios, mis hermanos. Usted lo está viendo, ¿verdad? Hay 2 grupos de personas que se reúnen a buscar a Dios, pero que tienen metas completamente distintas. Metas completamente distintas. ¿Cuántos recuerdan a los 10 leprosos que vimos el viernes? Ellos estaban dispuestos, ¿verdad? Ellos buscaron a Dios, buscaron a Jesús. En su corazón creyeron que iban a recibir el milagro y lo recibieron, pero solamente uno, ¿verdad?, tenía una meta completamente distinta, que era regresar y darle la gloria al Señor. Los verdaderos creyentes, mis hermanos, tienen como meta ser como Cristo. Amén. Y sus actividades giran en torno a esa meta de ser como Cristo. Pero dentro de la iglesia, mis hermanos, está el grupo de los religiosos. Y tienen como meta, este grupo de religiosos tienen como meta destruir a los verdaderos creyentes, y sus actividades giran en torno a esa meta de destruir a los creyentes, a los verdaderos creyentes. ¿Sí? Vamos al versículo 6. Pero no hallándolos, porque no encontraron, entraron a la casa de Jasón, es más, no pidieron ni permiso, mis hermanos. Ellos, me imagino que ¿no? Aventaron la puerta, entraron buscando, como cuando entra la policía a una casa, ¿los ha visto? Y entran buscando todo, ¿no? A ver dónde están las personas que andan buscando.
Pero dice el versículo 6 que no los encontraron, pero no hallándolos, agarraron a los que estaban allí en la casa, a Jasón y a algunos hermanos, ante las autoridades de la ciudad. Los llevaron ante las autoridades, fíjense. Jasón, mis hermanos, era un cristiano allí en Tesalónica, recién convertido. Pues ¿cuántas semanas habían pasado? 3. Era un hermano recién convertido y ya estaba padeciendo persecución. Y yo me imagino a Pablo enseñándole a Jasón: ¿estás dispuesto, Jasón, a recibir persecución a causa de Cristo? Sí, yo estoy dispuesto. No, pues vas a recibir persecución porque mira, a mí me pasó esto y esto, aquello, en aquellas ciudades. Yo estuve pasando peligros y todo eso. Recibí azotes. Es más, una vez me lincharon y me tuvieron por muerto y me sacaron de la ciudad. Yo me imagino ahí Pablo no enseñándoles, pero ¿sabes qué? A causa de Cristo y enseñándoles, ¿no? Todo lo que íbamos a padecer por Cristo. Pero Jesús dijo: no teman. ¿Qué les dijo? En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, confíen, decía Pablo. Debemos de confiar, ¿verdad? Porque si Jesús venció, nosotros somos más que vencedores, ¿no? Aún a pesar de la tribulación. Además, mira, acabo de salir de la cárcel donde estaba, en las profundidades, y nosotros glorificamos y exaltamos a nuestro Dios, y nuestro Dios nos ayudó. O sea, qué tremendo, ¿no? Y yo me imagino a Jasón: no, estoy dispuesto, no importa. 3 semanas, hermano. Un recién convertido con 3 semanas dispuesto a entregar su vida a Jesús. Y vaya, aquí está ya 3 semanas y ya estaba recibiendo la adversidad. 3 semanas y ya estaba recibiendo persecución. Qué tremendo, ¿no? Fíjese, qué tremendo. Entonces, ¿por qué cree que entraron a casa de Jasón? Porque él en su casa era en un lugar donde se reunía la iglesia. Porque recordemos que en el pasado las iglesias eran en casas, se reunían en casas, ¿verdad? Y ahí se reunían en la casa de Jasón. Por eso fueron allí a buscar a esos misioneros. Era de los nuevos convertidos, como le decía, ¿verdad? En 3 semanas Pablo discipuló a este hombre, y vaya que lo hizo bien, ¿verdad? Cuando los hombres malos, mis hermanos, no encontraron a Pablo y a Silas ahí en esa casa, atacaron al mismo Jasón y a algunos hermanos que estaban con él. Vea lo que dice ahí, lo que continúa diciendo. Estaban como, ¿qué fue lo que hicieron? Gritando, ¿verdad? Los llevaron ante las autoridades y gritando. O sea, eran gritos, mis hermanos. No era una palabra así como estamos ahorita, eran gritos. Gritando, vea lo que decían: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así gritaba, ¿no? No, y yo me fui ligerito, mis hermanos. Hasta algunos se despertaron cuando grité. Me fui ligerito, mis hermanos, pero eran gritos desenfrenados, de coraje, ¿verdad? Mire, esos hombres estaban acusando a estos cristianos ante las autoridades de la ciudad, ¿verdad? Los hombres malos de alguna manera estaban elogiando sin querer la efectividad de la obra que Dios hacía a través de Pablo y de Silas. No sé si lo está viendo. Para quejarse que los cristianos que trastornan el mundo entero también han venido acá, ¿verdad? Tuvieron que decir eso. Estos hombres han impactado radicalmente en nuestro mundo y ya nada parece ser lo mismo. Pues sí, realmente un verdadero cristiano impacta radicalmente al mundo, ¿sí o no? Impactamos al mundo. Levante la mano los que impactan al mundo. Y eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando realmente vives y haces tal y como Cristo nos dice que debemos de vivir. Trastornamos al mundo, mis hermanos, con tu testimonio, con lo que crees. Dice, por ahí decía un hermano que nuestras armas son misiles, ¿verdad? Contra el enemigo. Y este misil se llama BTO. ¿Sí se ha escuchado esa o no? La arma BTO, ¿no la ha escuchado? ¿No sabe cuál es la arma BTO? Biblia, testimonio y oración.
Esa es la arma poderosa contra el enemigo, mis hermanos. Acuérdese, no se le olvide, la arma BTO, Biblia, testimonio y oración. Amén. Entonces eso es lo que pasa, mis hermanos. Eso es lo que pasa cuando realmente vivimos y hacemos tal y como Cristo nos dice que debemos de vivir. Trastornamos al mundo. Amén. Y sabe una cosa, aquí Dios estaba disponiendo y bendiciendo. La gente diría tales cosas acerca de los cristianos hoy en día, ¿verdad? No podría decir que Jesús no vino solo a ser nuestro maestro, sino a trastornar el mundo entero. Jesús trastorna el pensamiento, ¿sí o no? Él cambia nuestro pensamiento, ¿sí? Y Él cambia también el poder de las estructuras de este mundo también. Él tiene el poder para hacerlo. Jesús dio un gran ejemplo de esta manera, mis hermanos, de pensar radical cuando habló de un hombre rico que acumuló gran fortuna. ¿Lo recuerda? Y que lo único que pensaba este hombre era en construir graneros más grandes para almacenar toda su riqueza. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Y nosotros podríamos pensar en este hombre, ¿verdad? Como un líder cívico quizá, o reconocerlo como un hombre importante, porque pues se veía que era rico este hombre, aquel que construye sus graneros y decía, ya no caben mis propiedades en estos graneros, voy a tumbarlos y voy a hacer unos más grandes para seguirle metiendo más riqueza. Ese era su objetivo, esa era su meta para este hombre. Y Jesús volteó todo de cabeza cuando llamó al hombre necio, porque no había hecho nada para que su vida tuviera trascendencia para el reino de Dios, mis hermanos. Porque le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que construiste, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Por eso nuestras metas deben de ser espirituales, hermanos. Amén. En realidad, mis hermanos, Dios estaba trabajando a través de Pablo y de Silas para voltear al mundo al lado correcto, mis hermanos, ¿verdad? Pero cuando tú estás en la cabeza, ¿verdad? O cuando tú estás más bien de cabeza, la otra dirección parece estar de cabeza también. Vamos al versículo 7, por favor. Versículo 7 dice, porque lo estaban diciendo, ¿verdad? Estos que trastornan el mundo, ¿verdad? Dice, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y sabe una cosa, mis hermanos, esa era una acusación falsa. Una vez más estaban acusando falsamente a los misioneros ahí en Tesalónica. ¿Sí? Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Sí o no? No vino a rebelarse contra las autoridades. Los apóstoles jamás se rebelaron contra las autoridades. Lo hemos visto y lo vemos en las escrituras. ¿Sí o no? Los verdaderos cristianos, mis hermanos, jamás se han rebelado contra la autoridad. ¿Sí o no? Y tampoco se han rebelado contra el gobierno. Y de eso los estaban acusando, mis hermanos. Pero qué triste es ver hoy en día a cristianos hablando mal de su presidente. ¿Sí o no? Ay, ese viejo, ya va a empezar con sus locuras. Criticaban a Trump y ahora critican a Biden. ¿Cuántos han orado por su presidente? Debemos de orar por nuestro presidente. ¿Sí o no? Tenemos que orar por él. Somos cristianos y como cristianos debemos de actuar como tal. No criticar, no rebelarnos ante la autoridad. Y no me refiero solamente a eso, todo tipo de autoridades, mis hermanos. Los que están en la escuela, aquí los jóvenes, los maestros son su autoridad y tienen que respetar a la autoridad. Los que estamos en un trabajo, el gerente, el supervisor, es nuestra autoridad y tenemos que someternos a esa autoridad. Y si viene aquí a la iglesia, también tenemos que someternos a nuestra autoridad. ¿Sí? Pero nuestra naturaleza es de continuo hacer el mal, dice la escritura. Y constantemente nos estamos rebelando ante la autoridad.
Amén. Pero aquí no pasa eso, mis hermanos. Aquí somos cristianos verdaderos, ¿sí o no? Amén. Entonces, la verdad, esta era una acusación muy seria que les estaban haciendo al equipo de Pablo y a Pablo. ¿Ah? Dice que estaban acusándolos, ¿verdad?, de estar en contra del gobierno, en contra de la autoridad. Y vea el versículo 8, lo que provocó una vez más una falsa acusación. ¿Qué provocó? Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. O sea, ni siquiera investigaron, ni siquiera se preocuparon por verificar si realmente lo que estaban diciendo estos hombres era real. No, inmediatamente se alborotó el pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo esas cosas. La acusación, mis hermanos, era lo suficientemente grave como para alborotar al pueblo, fíjense, y a las autoridades. Esto les infundió el temor de que su ciudad pudiera llegar a ser reconocida por la oposición al César y a Roma. El pueblo, mis hermanos, la multitud, los simpatizantes, bueno, la multitud, ¿verdad?, siempre se han dejado llevar por lo que oye. Siempre, mis hermanos, siempre. Es gente altamente persuasiva. Ya lo vimos el viernes, ¿verdad? La gente, mis hermanos, el pueblo, los simpatizantes, los que no creen, se dejan llevar por lo que oyen. ¿Sí? Y sus miedos, mis hermanos, eran infundados. A pesar de que el evangelio tiene claras implicaciones políticas, ¿sí?, hace cristianos mejores, a los cristianos los hace mejores ciudadanos, ¿sí o no? Se supone que los cristianos debemos de ser mejores ciudadanos que antes de ser cristianos. Y nuestras oraciones son por los oficiales, por los gobernadores, ¿verdad? Son más útiles de lo que la mayoría de la gente se imagina. Las oraciones tienen poder, ¿cuántos lo saben? Hasta la acusación infundada, ¿verdad?, de revolución política, porque de eso los estaban acusando, llevaba aún al lago escondido. Incluso los hombres malos, mis hermanos, entendieron que los cristianos enseñaban que Jesús era un rey. Lo entendieron perfectamente, que tenía el derecho de gobernar sobre su gente. Jesús es nuestro rey y Él tiene el derecho de gobernar sobre nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Y este es un mensaje que pareciera haberse perdido en muchos de los que asisten a las iglesias hoy en día. Ya no se dejan gobernar por Jesús. Se dejan gobernar por su carne, por las circunstancias, por lo que escucha, cuando debemos de dejarnos gobernar por Jesús y su palabra. Amén. Puede haber sido por esta razón que Pablo evitó utilizar la palabra reino y rey en sus cartas a los convertidos, mis hermanos, para evitar que las autoridades imperiales gentiles las malinterpretaran, para connotar oposición al imperio y al emperador. Él quería evitar eso. Por eso nunca escuchas o ves en las cartas de Pablo mencionar un reino o un rey. Léalas para que se dé cuenta. ¿Sí? Vamos al versículo 9, por favor. Fíjese, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Jasón y los demás, mis hermanos, fueron liberados una vez que fue pagada la fianza, fíjese. En general, mis hermanos, a los oficiales romanos no les importaba lo que la gente creyera. La verdad no les interesaba eso. Sin embargo, cuando el orden público era interrumpido por un disturbio, ellos venían con mano de hierro, ¿sí? Si las cosas se salían de control, no pasaría mucho tiempo para que el emperador enviara sus legiones para restaurar el orden. Y nadie quería eso, la verdad. Nadie quería en su ciudad legiones de romanos ahí metidos. Así que Jasón tuvo que pagar la fianza a pesar de que él no había iniciado el alboroto,
porque él no lo inició, ¿verdad que no? Y además era inocente de una acusación falsa. Era inocente. La pregunta aquí es, mis hermanos, ¿qué va a pasar con estos misioneros? ¿Qué va a pasar? Porque recordemos que Pablo tenía metas espirituales, ¿sí o no? Tenía sus metas espirituales. Y la meta de Pablo era llegar a Roma y predicar el evangelio en Roma. Y para poder llegar a Roma, mis hermanos, había un camino que se llamaba la Vía Ignacia. Eso es lo que estudiando encontré. Esta vía se llevaba a Roma, ¿verdad? Llevaba a Roma, esta vía Ignacia. Se pronuncia en italiano, Ignacia. Es la vía Ignacia y conectaba con varios pueblos esta vía. Y de ahí es la frase donde dice que todos los caminos van a Roma. ¿Se ha escuchado esa frase o no? Pues ese camino era la vía Ignacia, que conectaba con varios pueblos, y es de ahí donde viene la frase de que todos los caminos van a Roma. ¿Sí? Y seguramente el plan de Pablo, mis hermanos, era quedarse en Tesalónica. Ese era el plan de él. Quedarse allí por un tiempo para fortalecer esta nueva iglesia, mis hermanos. Y ya que estuviera bien fortalecida, entonces se iba a ir a Roma. Este era el plan de Pablo. Diga, ese era el plan de él. ¿Sí o no? Esa era su meta de Pablo. Pablo lo expresa en Romanos 1:13. Por favor, deje un apartado allí y vayamos a Romanos 1:13. Pablo lo expresa allí en Romanos 1:13. ¿Lo tiene? ¿Cuántos lo tienen ya? Romanos 1:13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, es decir, allá a Roma, ¿verdad? Pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Le era estorbado. ¿Cuántos sabemos que el Espíritu Santo le estorbó para ir al norte, para ir al sur, y terminaron yendo al oeste, ¿verdad? Ahí donde los metieron a la cárcel, ahí en Macedonia. ¿Cuántos lo recuerdan? Y aquí una vez más el Espíritu Santo les estaba estorbando para ir a Roma. Ahí en versículo 1:13. Y esta vía Ignacia de la que mencioné fue construida por los romanos, mis hermanos, alrededor del año 146 antes de Cristo. Y el propósito de esta vía era unir diferentes colonias romanas desde el mar Adriático hasta el Bizancio. Así que ese era el plan de Pablo, mis hermanos. Pero el Espíritu Santo estaba guiando a Pablo por otro lado. Y hemos aprendido, mis hermanos, que el Señor tiene la autoridad para cambiarnos el plan como a Él le plazca, ¿sí o no? Lo hemos aprendido. Y mire, podremos tener un plan, pero si somos gobernados por el Señor, porque todos tenemos planes, tenemos metas, pero si somos gobernados por el Señor nos puede decir: hijo, aquí está tu plan, bye. Y puede, no sé cuántos recuerdan una imagen, yo me acuerdo una imagen de Putin, que llega un soldado, ¿verdad? Así con su plan. Y aquí está mi plan de trabajo para este mes o semestre o trimestre, qué sé yo. Y Putin lo ve, no sé si ustedes recuerdan esa imagen. Estoy hablando de los rusos, ¿verdad? Si no me meto problemas aquí. No. Entonces lo ve y lo que hace es esto. ¿Sí vio eso o no? Y fue a televisión internacional, como diciendo: este es tu plan. Y así me imagino al Señor: ¿ese es tu plan, hijo? ¿Sabes qué? Este es tu plan. Pero ahora este va a ser mi plan. ¿Cuántos están dispuestos a someterse al plan del Señor? Porque nosotros tenemos planes y se los podemos presentar al Señor: Señor, mira, este es mi plan. Él puede decir: oh, está bueno el plan, pero yo tengo uno mejor para ti. Amén. La verdad, mis hermanos, eso de cambiar el plan no es como que muy padre, ¿verdad? Como que no es muy bonito, como que no es muy agradable, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Eso como de cambiar el plan como que no está muy bien. Porque cuando sales de tu casa, por ejemplo,
y sales deprisa, ¿verdad? Para una entrevista de trabajo. Y ya tienes todo planeado, ¿no? Que vas a llegar a ciertas horas, lo que vas a hacer, que te vas a preparar, que vas a estudiar antes lo que vas a decir, ¿verdad? Tienes todo ya planeado, pero ya cuando vas a medio camino, rumbo a la entrevista de trabajo, ¿te acuerdas que se te olvidó algo? Se te olvidó tu resume, tu currículum. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se te olvidó y ¿qué tienes que hacer? Y ahorita le hicieron, se siente bien feo, ¿no? Cuando pasa eso. Y dices, sí, se me olvidó. Y ibas a buen tiempo. Y ahora te tienes que regresar. Y cambia todo el plan. ¿Sí o no? Y esto te cambia todo el plan y comienzas a ver el panorama negro. ¿Sí o no? Ahora imagine un plan como este de Pablo, ¿verdad? De llegar hasta Roma. Tener la estrategia y el Señor ahora le está cambiando ese plan. Pero nosotros, mis hermanos, que somos gobernados por el Señor, reconocemos que Él tiene toda la autoridad para cambiarnos el plan. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene toda la autoridad para cambiarnos el plan. Y nosotros, mis hermanos, como sus siervos, debemos de estar dispuestos a deshacer nuestro plan para abrazar el plan que Dios tenga. Amén. Debemos de estar dispuestos a eso, ¿sí o no? Vayamos por favor al versículo 10. Versículo 10. Primera parte, vamos a leer. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Fíjese. Enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Inmediatamente después de que vieron que los andaban buscando, ¿verdad? Pablo y Silas, mis hermanos, abandonaron la ciudad rápidamente, pues no querían traer más persecución para los cristianos que estaban ahí en Tesalónica, ¿verdad? No querían poner en riesgo a Jasón y a los que habían ahí metido a la cárcel, ¿verdad? Pablo solo pasó unas pocas semanas ahí en Tesalónica, mis hermanos. Y parece que le hubiera gustado a lo mejor enseñar un poco más a Pablo. Él decidió enseñarle más en una carta escrita, fíjese. ¿Cuántos conocen la carta de la primera Tesalonicenses y la segunda Tesalonicenses? Como no pudo estar más tiempo, lo hizo en cartas. ¿Sí? Su primera carta escrita para una congregación. Y ellos, dice ahí, habiendo llegado, entonces dice que en la noche ¿qué? Se fueron hasta Berea. Y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿En dónde entraron en la sinagoga de los judíos, mis hermanos? ¿En dónde fue? En Berea. Ahí llegaron en Berea. Ahí con los judíos, una vez más, en una sinagoga con los judíos. Esa era la costumbre que tenían Pablo y Silas y los que le conformaban el equipo. Su meta era siempre llegar a una sinagoga para compartir la palabra del Señor. Berea, mis hermanos, estaba completamente fuera de esta vía Ignacia. Berea estaba fuera de la ruta. Quizá los hermanos pensaron que era más seguro mandarlos fuera de la ruta porque los venían persiguiendo y así podían protegerlos, ¿sí? El hecho de que estaban desviados de la ruta, mis hermanos, el hecho de que estaban desviados de la ruta, el hecho de que estaban desviados de la ruta, pues coincidía, ¿verdad?, con su trabajo. Y en Berea, mis hermanos, Pablo y Silas no olvidaron una vez más su meta. ¿Cuál era su meta de Pablo y Silas, mis hermanos? La palabra de Dios, compartir. Exacto, esa era la meta, ¿verdad? Esa era la meta, porque fueron a una sinagoga. Y en Berea, mis hermanos, siguieron su conciencia, ¿verdad? Más bien su conocida, estrategia. Y se encontraron con que su audiencia era ¿qué? Ahí dice en el versículo, ¿cómo era la audiencia? Que era más noble, ¿verdad? Dice ahí. Porque dice el versículo 11, y estos eran más nobles.
Fíjense, más nobles. Se encontraron que su audiencia era más nobles. Y también que escudriñaban las escrituras. Nobles. Esta palabra noble, mis hermanos, significa que actúan de buena fe. Eso significa ser noble. Que actúan de buena fe, sin ninguna maldad o doble intención. O sea que estos judíos de Berea eran buenos, estaban educados, ¿verdad? Actuaban de buena fe. Dice, y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿Cómo la recibieron la palabra? Con toda solicitud. Y aquí está el centro, mis hermanos, de la enseñanza, ¿verdad? Ya que esta palabra solicitud significa disposición. Los de Berea estaban con toda la disposición para recibir la palabra, y la recibieron con toda disposición. La nobleza, mis hermanos, de los bereanos fluía desde su disposición para recibir la palabra de Dios. Y la meta, mis hermanos, de los bereanos era recibir la palabra de Dios, ¿sí? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuántos, después de que hay una enseñanza, usted vaya y escudriña para ver si es cierto lo que el pastor que está aquí parado enfrente, lo que le dice es verdad? ¿Usted hace eso? ¿O usted dice, no, pues yo con lo que me enseñaron está bien? Yo le invito, hermano, que sea como los de Berea. O sea, que sí esté dispuesto a recibir la palabra, pero no solo que esté dispuesto a recibir la palabra, sino también que esté dispuesto a escudriñar la palabra. Que lo que yo le estoy diciendo sea real, que sea verdad. ¿Sí o no? Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces los bereanos, mis hermanos, escucharon las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en esa iglesia, fue una iglesia primitiva, ¿verdad? Y el autor humano, ¿verdad? Este Pablo era autor de 13 libros, por lo menos de 13 libros del Nuevo Testamento. Y no solo estaban dispuestos, sino que escudriñaron las escrituras. Y cuando Pablo enseñó para ver si esta enseñanza era verdaderamente bíblica, ellos estaban ahí viendo y estudiando, ¿verdad? Porque ellos no aceptarían ninguna enseñanza de Pablo sin haber revisado por sí mismos para poder saber si estas cosas eran así. Eso es lo que hacían ellos. Cuando los de Berea escucharon a Pablo enseñar, su reacción inmediata no fue, oh, mira, vaya, es muy buen orador, qué bien predica ese Pablo. Esa no fue su reacción. No fue, me gusta la manera en la que habla Pablo. Tampoco fue eso. Tampoco dijeron, qué predicador tan gracioso, ¿verdad? O sea, que tiene gracia para predicar. Al contrario, mis hermanos, ellos querían saber, ¿son estas cosas así? Era lo que ellos querían saber. ¿Este hombre enseña la verdad? Y ¿sabe una cosa, mis hermanos? Nosotros debemos escudriñar cada día las escrituras para ver si estas cosas son así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, con toda su diligente búsqueda de estos hombres y su interés por la verdad, los bereanos no se volvieron escépticos, mis hermanos, ¿sí? Ellos recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, que estaban dispuestos a recibir la palabra. Y cuando Pablo predicó, ellos habían abierto sus corazones, pero también despejado sus mentes, mis hermanos. O sea, no estaban razonando en la palabra, la estaban recibiendo. Y muchas personas tienen sus mentes despejadas, pero sus corazones cerrados. Y nunca reciben la palabra con toda solicitud. No están dispuestos, pues, ¿verdad? Y eran estas dos cosas las que hacían que los bereanos fueran más nobles que los que estaban allá en Tesalónica, mis hermanos. Que recibían con toda solicitud, que estaban dispuestos a recibir la palabra, pero no solo la recibían, sino que también la escudriñaban. ¿Sí? Versículo 12, mis hermanos.
Así que, como hacían estas cosas, mis hermanos, escudriñaban y tenían una disposición para recibir la palabra, ¿qué fue lo que hicieron ahí? Creyeron muchos. Ve la diferencia. Allá en Tesalónica algunos habían creído, y aquí muchos habían creído, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Sí? Pablo no tenía nada que temer sobre la diligente forma de escudriñar de los bereanos. Él no temía eso, ¿verdad? Que estuvieran escudriñando las escrituras y revisándolas. Si ellos en verdad estaban buscando a Dios y a su palabra, ellos se darían cuenta de que lo que Pablo predicaba era verdad. Y era lo que le interesaba a Pablo, que ellos estuvieran seguros que era la verdad, porque era la verdad. ¿Sí? Y esto es exactamente lo que pasó ahí con los de Berea. Así que creyeron muchos de ellos. No vemos aquí que los creyentes en la sinagoga de Berea hayan discutido con Pablo, ¿verdad que no? Pero los de Tesalónica sí discutieron, fíjense, sobre lo que Pablo les estaba enseñando. Ellos no discutieron, mis hermanos, ¿verdad? Los de Berea decían: calladito me veo más bonito. Y decían: escucho, cotejo y hago, obedezco y creo. Eso era lo que hacían los de Berea, pero cotejaban todo lo que les enseñaban. Lucas menciona una vez más aquí a las mujeres, ¿lo se da cuenta? Una vez más las mujeres. Las mujeres, mis hermanos, tienen un papel relevante en las iglesias. ¿Cuántas dicen amén? Yo pensé que se iba a emocionar las mujeres y iban a decir: amén, hermano, aleluya, ¿no? Las mujeres tienen un papel relevante en las iglesias, mis hermanos, en la palabra de Dios. Ya para concluir, mis hermanos, yo creo que ya es hora de que evaluemos, ¿no lo creen?, nuestras metas. ¿Sí? Dijimos que hay metas materiales o terrenales y hay metas espirituales. Lo dijimos, ¿verdad? Las metas espirituales figuran en nuestra vida. Esa sería una pregunta. ¿Las metas espirituales están figurando en nuestra vida? Mire, el Señor desea, mis hermanos, que estemos llenos de fruto, de todos en todos los sentidos, llenos de fruto. ¿Cuál es el fruto, mis hermanos? Amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, ¿verdad? Longanimidad. Porque contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Y Dios desea que estemos llenos de ese fruto, mis hermanos. No solo en lo espiritual, sino también en lo terrenal. Porque Dios espera que estemos llenos de frutos, ¿sí o no? Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿qué va a suceder, mis hermanos? Todo lo demás viene por añadidura. Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Mire, el orden va a ser siempre, va a ser el reino de Dios y su justicia. Ese va a ser el orden siempre. Desde nuestro conocimiento de Jesús y nuestra aplicación a este conocimiento, nuestra vida va a tener ese balance correcto, mis hermanos. Metas terrenales y metas espirituales van a estar balanceadas correctamente cuando ponemos primero lo espiritual. Amén. Yo quiero invitarle a que incline su rostro, que cierre sus ojos por un momento. Gracias, Señor. Señor, queremos darte gracias a ti hoy en esta mañana, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, por hablarnos en tu palabra. Gracias porque nos hemos dispuesto para estar aquí. Porque si estamos aquí es porque tenemos un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a recibir tu palabra, pero no solamente recibirla, sino también escudriñar tu palabra. Y tú has hablado abundantemente de tu palabra, desde el discipulado hasta este tiempo. Tú has estado dando tu palabra, has estado dando consuelo, dando sabiduría. Y los que nos disponemos a recibirlo, tú nos has dado buenas dádivas.
para que podamos creer cada día, para que nuestra fe sea fortalecida y dejemos de ser niños espirituales y caminemos hacia la madurez para poder enseñar a otros. Y así, Señor, tu obra siga creciendo sin que nos descuidemos, sin que descuidemos ese llamado que tú tienes para nosotros de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos y por esta semana que comienza. Danos, Señor, sabiduría para poder escudriñar esto que hemos escuchado, repasarlo en casa y compartirlo con otros, y que así podamos crecer espiritualmente. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Despídense unos a otros, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Los vemos el miércoles. Denle un aplauso fuerte al Señor. Si quiere dárselo, déselo. Los que nos ven en internet, nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que sigan conectados con nosotros, pero sobre todo conéctese con el Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima.